Algunas personas son más importantes que otras. ¿Te vas a mudar o tendré que obligarte? La voz, llena de derecho, pertenecía a una mujer de cabello rubio decolorado y rostro agrio. Hablaba con una joven negra, visiblemente embarazada, cuyo único delito fue pedirle que respetara la fila para pagar. ¡Choque! El sonido de un cuerpo chocando contra un expositor promocional de duraznos enlatados resonó por todo el supermercado. La mujer embarazada, Lena, gritó, agarrándose el estómago mientras la rubia, Brenda, se paraba sobre ella con una mueca triunfal. «Te dije que te movieras. Mi esposo es policía. Irás a la cárcel por agredirme». No tiene ni idea de que acaba de agredir a la hija del hombre más poderoso del estado. ¿Qué pasa cuando un abusador con complejo de esposa de placa se pelea con la familia del gobernador? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver justicia con todo el poder del estado. El sol de la mañana se derramaba como miel líquida en la amplia cocina abierta, iluminando los mohes de polvo que danzaban en el aire como pequeños duendes dorados. Era una luz que parecía bendecir todo lo que tocaba, desde el reluciente mármol blanco de las encimeras hasta la rica madera oscura de los gabinetes a medida. Esta era la luz de Magnolia Crest, un enclave de tranquila opulencia y cuidada perfección, donde el sonido más fuerte era el suave horror de un lujoso vehículo eléctrico deslizándose por la calle. Para Lena Washington, esta luz era la encarnación física de la paz que había buscado, un santuario para la nueva vida que florecía en su interior. Se encontraba junto a los ventanales, con una mano apoyada protectoramente sobre la suave y perfecta curva de su vientre embarazado. Una suave sonrisa adornaba sus labios. El bebé, su hijo, estaba activo esta mañana. Sus suaves aleteos, un lenguaje secreto que solo ella podía entender. «Tranquilo, pequeño», susurró, con una voz baja y melódica. «Tenemos todo el día por delante». Lena era un ejemplo de gracia natural. A sus 28 años, poseía una belleza que era a la vez impactante y serena. Su piel, del color de una caoba pulida y rica, parecía absorber la luz de la mañana, dándole un brillo radiante. Sus rasgos estaban perfectamente esculpidos, con pómulos altos, labios carnosos y ojos grandes e inteligentes que desprendían una calidez inagotable. Una cascada de rizos oscuros y apretados se apilaba con maestría sobre su cabeza, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Hoy lució un sencillo vestido lencero de seda blanca, una columna de luz de luna líquida que se extendía exquisitamente sobre sus generosas curvas, celebrando los profundos cambios en su escultural figura. El vestido apenas disimulaba la plenitud de su busto, un atributo natural que, combinado con su embarazo, le otorgaba un aura de vida y vitalidad casi divina. No era solo una mujer hermosa, era la viva imagen de una maternidad prometedora y floreciente. Se había mudado a esta casa hacía apenas un mes. Una casa que le había comprado un padre que quería que su única hija y su primer nieto tuvieran solo lo mejor. Era una espaciosa casa de estilo artesano moderno, de líneas puras, piedra natural y amplios paneles de vidrio que difuminaban la línea entre el lujoso interior y los exuberantes jardines exteriores, diseñados profesionalmente. Era más espacio del que necesitaba, pero era un espacio tranquilo, un espacio seguro. O eso creía ella. Cada detalle, desde el sistema de seguridad de última generación hasta la despensa increíblemente bien surtida, era testimonio del amor de su padre, un amor que a veces podía resultar tan abrumador como protector. Después de un desayuno sencillo con fruta fresca y yogur, Lena hizo una breve lista de la compra. Necesitaba albahaca fresca para la pasta que planeaba cenar, queso artesanal y un tipo específico de pollo orgánico de corral del mercado gourmet del centro, la despensa artesanal. Era el tipo de recado trivial que definía su nueva vida tranquila. Una vida muy alejada del mundo de alto riesgo y alta presión en el que había crecido. Se puso unas cómodas pero elegantes sandalias de cuero, cogió su bolso y las llaves, y con una última palmadita en el vientre, salió a un día perfecto.
Su reluciente Tesla negro cobró vida silenciosamente, saliendo de la entrada y adentrándose en las calles arboladas de Magnolia Crest. El aire era cálido, perfumado con jazmín y hierba recién cortada. Una profunda satisfacción la invadió. Era un día rebosante de promesas, un día perfecto y normal en su nueva y extraordinaria vida. No podía imaginar que esta paz cuidadosamente cuidada estaba a punto de romperse, que el asunto cotidiano que estaba haciendo la llevaría a un encuentro con un veneno tan vil que amenazaría todo lo que amaba. La calma, como comprendería más tarde, era una frágil y hermosa ilusión, y la tormenta ya se avecinaba a pocos kilómetros de distancia, en los pasillos iluminados de un supermercado. La despensa artesanal era menos un supermercado y más un templo dedicado al culto de la buena comida. Sus amplios y limpios vasillos estaban repletos de productos ingeniosamente dispuestos, exquisiteces importadas y productos orgánicos que prometían una vida más sana y virtuosa. La clientela era un reflejo del barrio, bien vestida, de una afluencia discreta y acostumbrada a un mundo donde sus deseos se cumplían sin reservas. Lena empujaba su carrito con un ritmo suave y pausado, disfrutando del aire fresco y del sutil y agradable aroma a pan fresco y flores. Seleccionó un vibrante ramo de albahaca, con hojas brillantes y fragantes, y se dirigió a la sección de lácteos, pensando ya en la sencilla y deliciosa comida que prepararía. Fue entonces cuando se percató de la perturbación. No era un ruido fuerte, sino una energía chirriante y discordante que desgarraba la serena atmósfera de la tienda. Una mujer hablaba en voz alta por teléfono. Su voz, un gemido nasal de queja, se abría paso entre el suave murmullo de los compradores y la suave música instrumental. No me importa lo que haya dicho. Quiero que se solucione ya. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Mi marido es... La voz se apagó al doblar una esquina, pero la estela de su energía negativa persistía. Lena la vio fugazmente. Una mujer de unos 30 años con el pelo decolorado, a un rubio quebradizo y antinatural, recogido tan fuerte que parecía estirarle la piel del rostro. Llevaba un maquillaje denso, una máscara de base y líneas de delineador marcadas y enérgicas. Llevaba ropa deportiva cara que parecía más para lucirse que para hacer ejercicio, y su rostro reflejaba una permanente insatisfacción. Lena, que valoraba la paz por encima de todo, simplemente dirigió su carrito en dirección contraria, hacia el mostrador de la carnicería, pero la mujer parecía estar en todas partes. Unos minutos después, cerca de la barra de aceitunas, Lena la volvió a ver. La mujer, Brenda Mason, empujó su carrito con impaciencia al pasar junto a un anciano que seleccionaba aceitunas con cuidado, lo que lo hizo tropezar. No se disculpó ni siquiera lo saludó. Simplemente continuó su conversación telefónica en voz alta y unilateral, como si él fuera invisible. Un atisbo de molestia recorrió a Lena, pero lo reprimió. Este era su santuario, su día tranquilo. No permitiría que la mala actitud de una persona miserable la contagiara. Finalmente, con su pollo, queso y algunos otros artículos en el carrito, Lena se dirigió a la entrada de la tienda. Las filas para pagar estaban bastante concurridas, con 3 o 4 personas en cada una. Eligió una fila y esperó pacientemente, revisando los titulares de las noticias en su teléfono. El familiar y reconfortante peso de su hijo moviéndose dentro de ella le recordaba lo que realmente importaba. Una pequeña espera en un supermercado no era nada. Sin embargo, unos momentos después, la presencia calificadora regresó. Brenda Mason, tras terminar su llamada con un suspiro de exasperación, se dirigió a las cajas. Observó las filas, no con la intención de unirse a una, sino como si fuera una general, evaluando el campo de batalla en busca del camino de menor resistencia. Sus ojos fríos y pálidos recorrieron a los compradores, deteniéndose un instante en Lena, con un destello de algo desagradable, quizás desdén o resentimiento, cruzándolos. Luego, ignorando por completo las señales, empujó su carrito, repleto de vino caro y comidas precocinadas, directamente al frente de la fila de Lena, junto a la mujer que estaba escaneando sus artículos.
El mensaje implícito era claro. Mi tiempo es más valioso que el tuyo. La regla tácita de la sociedad civilizada. La simple cortesía de esperar su turno era una regla que en su mente no le aplicaba. Era la sombra en la tienda iluminada, la personificación viviente del derecho. Y estaba a punto de proyectar esa sombra directamente sobre el mundo sereno y pacífico de Lena. El aire alrededor de la caja se densificó con una repentina tensión incómoda. La cajera, una joven de expresión nerviosa, miró de la postura imperiosa de Brenda a la fila de clientes detrás de ella, con una incertidumbre palpable. La mujer que pagaba la compra terminó su transacción, recogiendo sus bolsas con prisa, ansiosa por escapar de la confrontación que se avecinaba. Brenda, sin dudarlo un instante, comenzó a descargar sus artículos en la cinta transportadora, con una expresión de satisfacción en el rostro. Actuó como si la fila de personas que esperaban pacientemente detrás de ella simplemente no existiera. Otros compradores intercambiaron miradas irritadas. Un hombre 2 puestos detrás de Lena murmuró: «Increíble». Pero nadie dijo nada directamente. Era la forma moderna de evitar conflictos, de esperar que el problema se resolviera solo. Pero Lena sabía que no sería así. La flagrante indiferencia de la mujer hacia todos los que la rodeaban era una pequeña grieta en el tejido social, y si no se atendía, solo se agrandaría. Más que eso, era una simple cuestión de decencia. Pensó en el niño que llevaba dentro, en el mundo al que quería traerlo. Un mundo donde las personas se trataran con respeto básico. Respirando hondo para tranquilizarse, Lena habló con voz serena y sin reproches. «Disculpe», dijo con tono cortés pero firme. «Creo que el final de la fila está ahí atrás». Señaló con un leve gesto de la cabeza hacia el final. Era una simple afirmación, no como un desafío, sino como una corrección amable. Brenda se detuvo, con una botella de Chardonnay flotando sobre la cinta transportadora. Giró la cabeza lentamente, con el cuello rígido, y miró a Lena con total incredulidad, como si un mueble le hubiera hablado. Recorrió con la mirada el cuerpo de Lena, fijándose en el elegante vestido de seda, la hermosa piel oscura y la prominente barriga de embarazada. No era una mirada de evaluación, sino de frío y crítico inventario. Una cruel sonrisa burlona le torció los labios. «Ay, cariño», dijo Brenda con una voz empalagosa y venenosa. «Lo siento. ¿Me dijiste algo?» Su fingida ignorancia era un juego de poder diseñado para disminuir y humillar. «Sí», respondió Lena, con una compostura inquebrantable. «Solo señalé que hay fila y que todos hemos estado esperando». Brenda soltó una risa corta y aguda que sonó como un cristal roto. Dejó la botella de vino con un golpe seco. «Una línea», repitió, alargando las palabras como si fueran un concepto extraño. «Mira, la cosa es que hay gente que tiene cosas más importantes que hacer que estar de pie todo el día. Algunos tenemos responsabilidades reales». Miró fijamente el vientre embarazado de Lena. La insinuación, clara y vil, de que Lena, en su estado actual, era ociosa, improductiva e insignificante. El insulto, tan personal e injustificado, dolió. Pero Lena se negó a mostrar su enojo. «Aquí todos tenemos cosas que hacer», dijo con voz firme. «Por eso tenemos filas, para que sea justo para todos». La mención de justicia pareció enfurecer a Brenda. La fina capa de dulzura condescendiente se hizo añicos, revelando la intolerancia descarada que se escondía debajo. «Justo», dijo con desdén, y su voz se alzó, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. «Déjenme explicarles algo. Llevo 15 años viviendo en esta comunidad. Mi esposo sirve a esta comunidad. Construimos esta comunidad. Y entonces aparece gente como tú y cree que puede empezar a exigir». La frase «gente como tú» flotaba en el aire, densa y sofocante, con un matiz racista. Deberían aprender a tener paciencia y a respetar a sus superiores. Se había cruzado la línea. Ya no se trataba de un puesto en la cola. Se había convertido en una cruda y desagradable afirmación de superioridad racial y social percibida. Los demás clientes se removían incómodos, con la mirada perdida,
sin querer intervenir. La joven cajera parecía aterrorizada, con las manos congeladas sobre el escáner. En ese momento, Lena estaba completamente sola, víctima de un ataque venenoso en un espacio público brillantemente iluminado. Respondió a la mirada de odio de Brenda con una expresión de serena y profunda dignidad. Su silencio fue una reprimenda más poderosa que cualquier palabra de enojo. Pero para una mujer como Brenda Mason, la dignidad ante su agresión no fue un impedimento. Era un desafío que debía ser aplastado físicamente. La serenidad de Lena, su negativa a dejarse provocar en una discusión a gritos, era lo único que Brenda Mason no podía tolerar. Había esperado miedo, réplicas furiosas o una retirada avergonzada. Esta dignidad silenciosa e inquebrantable se sintió como un juicio, una acusación contra su propio comportamiento grosero, y la sumió en un estado de ira pura e irreflexiva. El mundo en la mente de Brenda era una simple jerarquía, y ella estaba en la cima. Esta mujer negra embarazada, no se comportaba como una inferior, y por eso debía ser castigada. Dije, «Muestra algo de respeto», siseó Brenda, con el rostro contorsionado en una máscara de furia. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Lena. «Te pido que vayas al final de la fila», dijo Lena, bajando la voz a un tono grave y acerado. No retrocedió. Se mantuvo firme, como una isla de calma ante la creciente tormenta de Brenda. Eso fue todo. El último e imperdonable acto de desafío. Para Brenda, la idea de acatar una orden de esta mujer era impensable. Toda la frustración, todo el prejuicio, todo el veneno que la abrigaba, estalló en un único e impulsivo acto de violencia. «¡No me digas qué hacer!», gritó. Y entonces la empujó. No fue un empujón tentativo. Fue un fuerte empujón a dos manos, dirigido directamente a los hombros de Lena. Fue un acto brutal y calculado, ejecutado con toda la fuerza de su cuerpo y su rabia. Para una mujer embarazada cuyo centro de gravedad ya estaba comprometido, el efecto fue inmediato y devastador. Los pies de Lena se enredaron. Un grito de sorpresa escapó de sus labios al perder el equilibrio. Sus brazos giraban inútilmente en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Los rostros horrorizados de los demás compradores se difuminaron. Las luces fluorescentes del techo del supermercado giraban sobre ella. Su primer instinto abrumador no fue amortiguar la caída, sino proteger a su hijo. Giró el cuerpo en el aire, una maniobra maternal desesperada para absorber el impacto con el costado y el hombro en lugar de con su preciado vientre. ¡Choque! El sonido fue repugnante. Un golpe seco y húmedo seguido del traqueteo de docenas de latas. Lena aterrizó con fuerza contra una pirámide promocional de duraznos enlatados, y el expositor se derrumbó bajo su peso. Las latas rodaron por el resbaladizo suelo del Enolum. Una caótica cascada metálica resonó con el caos del momento. Un dolor agudo y eléctrico le recorrió la cadera y el hombro. Yacía en el suelo entre los escombros, con el frío metal de las latas presionando contra su piel. Un jadeo de dolor y miedo se le atragantó. Por un instante aterrador, el mundo se oscureció. Entonces, un miedo aún más profundo la atravesó. El bebé, con mano temblorosa, se agarró el estómago, rezando, suplicando que su pequeño estuviera ileso. Todo el supermercado pareció quedar en silencio. La conmoción colectiva, algo tangible. Todos se quedaron mirando, paralizados por la escena en el suelo. La mujer embarazada, con su vestido de seda blanca, ahora manchado y arrugado, rodeada de latas esparcidas, y la mujer rubia de pie junto a ella. Brenda Mason miró a Lena, jadeando levemente, con la adrenalina corriendo por sus venas. No había rastro de remordimiento en sus ojos, ni sorpresa por lo que había hecho. Solo había un frío y duro destello de triunfo. Había ganado. Había puesto a la advenediza en su lugar. «Te dije que te movieras», dijo, con la voz desbordante de desprecio. Entonces su mente, experta en manipulación,
Se concentró de inmediato en su instinto de supervivencia. Alzó la voz, adoptando un tono de victimismo histérico para beneficio del atónito público. Dios mío. ¿Vieron eso? Me atacó. Esta loca me acaba de agredir. Voy a llamar a la policía. Buscó a tientas su teléfono, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de una excitación perversa. No solo había afirmado su dominio, sino que ya había creado la narrativa que la absolvería de toda culpa y convertiría a su víctima en la criminal. El agresor, tras haber asestado el golpe, ahora clamaba por ayuda. La respuesta fue desconcertantemente rápida. En menos de 5 minutos, las puertas automáticas de la despensa del artesano se abrieron con un siseo para dejar entrar a un policía sin uniforme. No caminaba. Caminaba a grandes zancadas, con la mano apoyada en la culata de su pistola enfundada, y su expresión era una máscara de autoridad aburrida. Era un hombre de unos 40 y tantos años, con un punch que tiraba de la tela de su uniforme, y un rostro que empezaba a suavizarse hasta convertirse en una mueca permanente. Era el oficial Rick Mason, y la llamada del operador había mencionado un altercado relacionado con su esposa. Para él, esto no era una investigación. Era una tarea. Para entonces, un pequeño grupo de compradores y empleados se había reunido a una distancia prudencial. El gerente de la tienda, un hombre nervioso con un traje barato, rondaba cerca de Lena, a quien otra compradora, una mujer mayor de rostro amable, había ayudado a sentarse. Lena estaba pálida, con las manos aún protegiendo su vientre, y su hermoso vestido blanco ahora estaba manchado de polvo del suelo. La mirada del oficial Mason recorrió la escena, ignorando por completo a la mujer embarazada en el suelo. Su mirada se fijó en su esposa, quien corrió hacia él de inmediato, con el rostro ensayado, como una máscara de angustia y lágrimas. «Rick, ¡ay, gracias a Dios que estás aquí!», exclamó Brenda, abrazándolo. Esta mujer se volvió loca. Empezó a gritarme y luego me atacó. Tenía mucho miedo. Rick Mason rodeó a su esposa con el brazo y le dio unas palmaditas en la espalda, en un gesto que pretendía parecer reconfortante, pero que sonó posesivo. «Tranquila, cariño, ya estoy aquí. Me encargo», dijo con un murmullo que pretendía tranquilizarla e intimidar a los demás. Dirigió su atención a Lena por primera vez, con una mirada fría y carente de compasión. No vio a una víctima embarazada de agresión, sino un problema, una perturbación en su día, y dado el color de su piel, una probable sospechosa. «De acuerdo, tú», dijo con voz aguda y acusadora. De pie. «¿Cuál es tu versión de los hechos?». La frase «tu versión de los hechos» estaba teñida de incredulidad, como si simplemente estuviera cumpliendo una formalidad antes de arrestarla. Lena respiró hondo, luchando por mantener la voz firme a pesar del dolor y el temblor del miedo por su bebé. «Tu esposa se coló. Le pedí que esperara su turno. Empezó a agredirme verbalmente y luego me empujó al suelo. Lo miró directamente a los ojos, con una mirada firme. Estoy embarazada. Necesito ver a un médico». Rick Mason soltó una risita sin humor. «Bien», dijo él con un gesto despectivo de la mano. «Mi esposa no mataría ni a una mosca. Ahora, tengo 3 testigos que te oyeron gritarle». Señaló vagamente a la multitud, aunque nadie se adelantó para corroborar su mentira. «Me parece que eres tú quien está causando disturbios públicos. Y por lo que dice mi esposa, tú fuiste quien empezó el altercado físico. Eso es agresión». El gerente de la tienda por fin recuperó la voz. «Oficial, con el debido respeto», empezó, haciendo sonar las manos. «No creo que eso sea lo que...» «¿Está interfiriendo en una investigación policial?», espetó Rick, lanzando una mirada amenazante al gerente, quien inmediatamente guardó silencio y retrocedió un paso. «Ya he oído suficiente». Se giró hacia Lena con el rostro endurecido. «Los arresto por agresión y alteración del orden público». Una exclamación colectiva recorrió la pequeña multitud. Todos habían visto lo sucedido. Era una grotesca injusticia ocurriendo ante sus ojos. «¿No hablarás en serio?»,
dijo Lena con un susurro de incredulidad. El mundo parecía dar un vuelco. Me agredió. Soy la víctima. Miren las cámaras de seguridad. Les mostrarán todo. Miraré las cámaras de la comisaría cuando presente la denuncia, dijo Rick con suavidad, mintiendo con facilidad. Ahora, pon las manos en la espalda. Sacó unas esposas. El frío clic metálico al abrirlos fue el sonido de una pesadilla haciéndose realidad. Vio a una mujer embarazada, víctima de un ataque violento, y su único instinto fue proteger a su esposa culpable y castigar a la inocente. La insignia en su pecho no era un símbolo de justicia. Era un escudo para su corrupción y prejuicios. La humillación fue una experiencia física y fría. El oficial Rick Mason agarró a Lena del brazo con una fuerza innecesaria y la ayudó a ponerse de pie. El dolor en la cadera se intensificó y ella hizo una mueca de dolor, pero él lo ignoró. A la vista de los atónitos clientes, le retorció los brazos a la espalda y le puso las frías esposas de acero alrededor de las muñecas. El acto fue una muestra deliberada de dominio. Esperar a alguien que la despojara de su dignidad y exhibir su poder. La estaba poniendo como ejemplo. Brenda se quedó parada con una expresión de satisfacción engreída y venenosa en el rostro. Esta era su victoria, una confirmación pública de su superioridad. ¡Vamos!, gruñó Rick, empujando a Lena hacia la salida. El recorrido por la tienda fue un torbellino de rostros sorprendidos y miradas desviadas. Nadie intervino. Tenían miedo del uniforme, del hombre que lo llevaba con tanta crueldad despreocupada. La condujo al brillante sol de la tarde, con el repentino calor, un marcado contraste con el frío terror que la invadía. La empujó hacia la parte trasera de su patrulla. El plástico duro del asiento era implacable. La puerta se cerró de golpe con una firmeza ensordecedora, encerrándola en aquel espacio estrecho y sofocante. Cuando Rick se sentó al volante, la miró por el retrovisor. «Deberías haberte callado», dijo con una sonrisa cruel. «Te peleaste con la gente equivocada. Ahora vas a tener antecedentes penales. Buena suerte explicándole eso al papá de tu bebé». La suposición racista casual tras sus palabras era solo otra capa de la violación. Lena lo ignoró. La conmoción y el miedo iniciales comenzaban a disminuir, reemplazados por una calma fría y cristalina. El fuego de la ira ardía en lo más profundo de ella, pero lo contuvo, convirtiéndolo en combustible. El pánico no la ayudaría. La histeria no la ayudaría. Había crecido en un mundo donde el poder era una fuerza compleja y a menudo invisible. Sabía que gritarle a un hombre como Rick Mason era inútil. Era un abusador. Y los abusadores hacían oídos sordos, pero no eran inmunes a las consecuencias. «Quisiera hacer una llamada», dijo. Su voz era perfectamente serena, sin delatar la confusión que sentía. Rick rió. «¿Una llamada? No estás en una película, cariño. Puede llamar desde la comisaría después de que le hayan procesado. La ley dice que tengo derecho a una llamada telefónica para conseguir un abogado», respondió Lena con un tono tan sereno como el de un informe legal. La inesperada precisión de sus palabras pareció desconcertarlo momentáneamente. Estaba acostumbrado a tratar con personas histéricas o aterrorizadas. Esta recitación tranquila e inteligente de la ley no era lo que esperaba. Gruñó en voz baja, molesto, pero reacio a cometer un error de procedimiento que pudiera usarse en su contra más tarde, por improbable que le pareciera. «Bien», espetó. «Una llamada, que sea rápida». Le devolvió su teléfono a través del biombo, sin confiarle el suyo. Lena cogió el teléfono. Con las manos esposadas a la espalda, el proceso era incómodo. Pero lo logró. No necesitó buscar un número. Se sabía el que necesitaba de memoria. Era un número que le habían enseñado a memorizar de niña para emergencias. Un número que conectaba con una línea que siempre respondía. Con precisión metódica, marcó los 10 dígitos. El teléfono solo sonó una vez antes de que lo contestara una voz tranquila y profesional. Oficina del gobernador.
Rick, que estaba ocupado hablando con Brenda a través de la ventana abierta, no la oyó. «Soy Lena Washington», dijo, todavía con esa misma voz inquietantemente tranquila. «Necesito hablar con mi padre. Es una emergencia». Hubo una breve pausa. Entonces, la voz al otro lado, reconociendo el nombre al instante, se volvió aguda y urgente. «Un momento, señora Washington». La línea se encendió. Rick cerró de golpe su propia puerta. El ruido hizo que Lena se estremeciera. El coche empezó a alejarse de la acera. Brenda la seguía en su lujosa camioneta, con un gesto triunfal visible en el retrovisor. Entonces, una nueva voz se escuchó en la línea. Era una voz profunda y resonante que Lena conocía mejor que su propio latido. Una voz que cargaba con el peso de todo un estado, pero que siempre se suavizaba cuando le hablaba. «Lena, cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Lena cerró los ojos. Una lágrima ardiente finalmente escapó y deslizó su rostro por la mejilla. «Papá», susurró, y la compostura finalmente se quebró por un instante. «Soy Lena. Estoy bien. El bebé está bien, creo. Pero papá, necesito tu ayuda. Me han arrestado». Las palabras susurradas por un teléfono en la parte trasera de un coche patrulla fueron la señal de salida para una tormenta de poder tan vasta y veloz, que el agente Rick Mason, en su dichosa y arrogante ignorancia, ni siquiera la vería venir. Mientras el coche patrulla avanzaba por las calles bañadas por el sol, alejándose del lugar de su triunfo, una profunda satisfacción se apoderó del oficial Rick Mason. Se sentía poderoso, reconocido. Había defendido con éxito el honor de su esposa y había puesto en su lugar a un insolente alborotador. Miró por el retrovisor a Lena, que ahora estaba sentada en silencio, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Él interpretó su quietud no como una compostura disciplinada, sino como la sumisión derrotada de alguien que había aprendido una dura lección. Él era la ley, y ella la había desafiado. Esta era la consecuencia. El teléfono de su coche vibró, y él contestó, poniéndolo en altavoz. Era Brenda, con la voz aturdida por la victoria. ¿Viste su cara, Ricky? Parecía que iba a llorar cuando le pusiste las esposas. Fue perfecto. Llorará mucho más cuando esté en una celda. Rick rió entre dientes, alimentándose de la emoción de su esposa. La voy a acusar de agresión, resistencia al arresto. Diré que se puso tensa cuando la esposé y que alteró el orden público. Estará en el sistema para siempre. Se lo merece. Brenda espetó, con la voz cargada de veneno. Venir a nuestro pueblo, a nuestra tienda, con esa actitud. ¿Viste ese vestido que llevaba puesto y estaba tan embarazada? Probablemente ni siquiera sepa quién es el padre. Esta gente es toda igual. Se reproducen como conejos y esperan que los demás paguemos por ello. Su virulencia racista fluía de ella con tanta naturalidad, que era evidente que así hablaban en la intimidad de sus vidas. Así eran. Lena en el asiento trasero escuchó cada palabra. Cada una era un pequeño y agudo corte en su alma, pero permaneció en silencio con los ojos cerrados. Su rostro convertido en una máscara de piedra. Ya no era solo una víctima, era una testigo. Era una grabadora que absorbía cada palabra condenatoria que pronunciaban. «No te preocupes, cariño», dijo Rick, con la voz inflada de orgullo. «El informe está prácticamente enterrado. Lo escribiré yo mismo. Ella fue la agresora. Tú, la víctima». Llegué y calmé la situación deteniendo al sospechoso. El gerente de la tienda nos respaldará. No va a arriesgarse a caerle mal a la policía local. Su palabra contra la de un policía y su esposa. Nadie le va a creer jamás. Para cuando llegue el defensor público, estará tan asustada que se declarará culpable de un delito menor solo para salir de la celda. Ay, Ricky, eres el mejor. Brenda se apoderó de mí. Por eso me encanta ser la esposa de un policía. No tenemos que aguantar tonterías de nadie. Deberías investigar a su príncipe. A ver qué más ha estado haciendo. Apuesto a que tiene un historial larguísimo. Ya lo tenía planeado, se jactó. Haré una investigación completa de antecedentes. A ver qué más podemos averiguar.
Quizás haya una orden de arresto pendiente de otro estado. Podríamos hacerle la vida imposible. Estaban tan absortos en su victoria, tan envueltos en la cámara de resonancia de sus propios prejuicios y su aparente poder, que no se dieron cuenta de que el mundo ya se estaba tambaleando bajo sus pies. Eran un par de matones que se felicitaban mutuamente por una extorsión exitosa, completamente ajenos a que su víctima tenía atado a una bestia que ni siquiera podían imaginar. Cada palabra de su alegre conversación conspirativa, hablada por el altavoz abierto del teléfono, era un clavo que clavaban en sus propios ataúdes. Rick Mason creía que llevaba a un sospechoso a la comisaría local para procesarlo. En realidad, llevaba a la hija del hombre más poderoso del estado, un hombre que en ese preciso instante estaba desatando todo el peso aterrador de ese poder directamente sobre ellos. Su risa arrogante resonaba en el pequeño coche, como banda sonora de su inminente destrucción. Creían estar en camino a una pequeña victoria. En realidad, se encaminaban hacia la ruina absoluta. El Capitolio estatal era una imponente estructura de granito y mármol, símbolo de orden y poder. En la oficina de la esquina, en el último piso, el gobernador Marcus Washington presidía una tensa reunión presupuestaria. Se sentó a la cabecera de una larga mesa de caoba pulida, rodeado de sus principales asesores y líderes legislativos. Era un hombre de unos 50 años con una presencia imponente que llenaba la sala. Su cabello era de un distinguido tono canoso. Su traje estaba impecablemente confeccionado, y su rostro, marcado por las líneas de una inmensa responsabilidad, mostraba una mirada intensa y concentrada. Era conocido por su actitud serena y analítica. Un líder que jamás alzaba la voz, y que podía desmantelar los argumentos de su oponente con unas cuantas preguntas discretas e incisivas. Su jefa de gabinete, una mujer seria llamada María, interrumpió la reunión, con la mano sobre el auricular. «Gobernador», dijo en voz baja pero urgente. «Es su hija en su línea privada. Dice que es una emergencia». El cambio fue instantáneo. El formidable servidor público desapareció, reemplazado por un padre. La máscara de calma propia de un gobernador se desvaneció, revelando un destello de pura alarma paternal. «Disculpen, caballeros», dijo con voz tensa. Se levantó, se dirigió a su escritorio privado y descolgó el auricular. Todos en la habitación permanecieron completamente inmóviles, percibiendo la gravedad del momento. «Lena, cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Su voz era un murmullo bajo y urgente. Escuchó, con los nudillos blancos al agarrar el teléfono. Sus ojos, normalmente serenos y perspicaces, se entrecerraron en rendijas de furia fría y dura. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez oscura y peligrosa. «¿Dónde estás?», preguntó, con la voz ahora peligrosamente baja. «¿Cómo se llama el agente?» «Repítelo». «Mason, agente Rick Mason». Escuchó un momento más. «Está bien, Lena, no les digas ni una palabra más. No te preocupes, me encargo». «Te quiero». Volvió a colocar el auricular en su sitio con un movimiento lento y deliberado, más amenazador que si lo hubiera colgado de golpe. Se quedó inmóvil durante 5 segundos. El silencio en la sala era tan profundo que el tic-tac del reloj de pie en la esquina sonaba como un martillazo. Cuando volvió a la sala, su rostro era una máscara de granito. Sus ojos eran como trozos de hielo. «La reunión ha terminado», dijo con voz monótona y desprovista de toda emoción. «Desalojen la sala». Sus ayudantes y los legisladores prácticamente se abalanzaron sobre sí mismos para salir, reconociendo las señales de una tormenta inminente. Solo quedó María, su jefa de gabinete. «Marcus, ¿qué pasó?», preguntó con voz preocupada. «Mi hija ha sido agredida», declaró, con las palabras como piedras cayendo a un pozo profundo y frío. «Una mujer en un supermercado la ha agredido, y su esposo, un policía local, la ha arrestado. Está en la parte trasera de su patrulla, esposada. Mi hija embarazada también está esposada». María se llevó la mano a la boca. «Dios mío».
El gobernador se dirigió a su escritorio y pulsó 2 botones de su línea segura. Ya no pensaba en presupuestos ni en políticas. Operaba con un instinto protector primario, pero lo ejercía con la fría precisión estratégica del hombre más poderoso del estado. Su primera llamada fue al general Miller, comandante de la policía estatal. «Frank», dijo el gobernador, prescindiendo de toda cortesía, «tengo un problema. Es una prioridad clave. Mi hija, Lena Washington, se encuentra actualmente bajo la custodia del oficial Rick Mason, del Departamento de Policía de Northwood. Ya va camino a su comisaría. Quiero a sus mejores investigadores en esa comisaría en 20 minutos. Quiero que tomen el control de la escena, aseguren a mi hija y detengan al oficial Mason para interrogarlo. Quiero que el capitán de la comisaría sea detenido. Quiero que se protejan de inmediato todas las grabaciones de seguridad de la despensa del artesano en la calle Main. Usa todos los recursos estatales necesarios. Quiero que esto se solucione, Frank. ¿Entiendo?» No esperó una respuesta larga, solo un claro. «Sí, gobernador». Su segunda llamada fue a un número privado. «Julian», dijo. «Soy Marcus. Te necesito. Mi hija ha sido agredida. Te envío los detalles ahora. Quiero que la mujer que hizo esto y su esposo, un policía, queden arruinados. No solo penalmente. Quiero que los desmantelen civilmente. Quiero que lo pierdan todo sin escatimar en gastos». Colgó. Se había desatado la tormenta. Todo el peso del poder ejecutivo y policial del Estado, junto con los recursos ilimitados de uno de los mejores bufetes de abogados civiles del país, caía sobre 2 matones ignorantes en un pequeño pueblo suburbano. El gobernador Washington se asomaba a su ventana, contemplando la capital que dirigía. Pero no veía los edificios ni el tráfico. Veía el rostro de su hija, y se imaginaba al hombre que se había atrevido a encadenarla. No era la ira justificada de un gobernador decidido a erradicar la corrupción. Era la furia fría y aterradora de un padre cuyo hijo había sido lastimado. Y para Rick y Brenda Mason, esa furia sería el fin de su mundo. La comisaría de Northwood era un edificio de ladrillo gris, y bajo que olía a café quemado y apatía institucional. Era el reino del oficial Rick Mason, un lugar donde su palabra era ley y sus informes evangelio. Cruzó las puertas dobles con paso decidido, empujando a Lena adelante, con una sonrisa triunfante. Sintió las miradas de los demás oficiales sobre él, y disfrutó del momento, asintiendo brevemente como si acabara de traer a un delincuente importante, en lugar de a una mujer embarazada a la que estaba incriminando para proteger a su esposa. «Hola, Sara», le dijo a la sargento de recepción, una mujer de aspecto cansado que estaba escribiendo un informe con 2 dedos. «Prepara una celda de detención. Esta sí que es una pasada». Agredió a un civil y se puso agresivo conmigo. Condujo a Lena hacia la zona de fichaje, sujetándola firmemente del brazo. «Hora de que te tomen una foto, cariño», dijo con desdén, preparándose para disfrutar del lento y humillante proceso de las huellas dactilares y las fotos policiales. Estaba en la cima de su poder, un tirano mezquino en su pequeño ladrón. Acababa de abrirle las esposas a Lena cuando las puertas de la comisaría se abrieron de nuevo con un silbido. Esta vez la entrada era diferente. 4 hombres con trajes oscuros e impecablemente confeccionados entraron en el edificio. Se movían con una autoridad silenciosa y segura que hacía que los policías locales parecieran aficionados. No se pavoneaban. Fluían, sus ojos escudriñando la sala, evaluándolo todo al instante. El agente principal, un hombre alto, de rostro adusto y cabello plateado, se dirigió directamente a la recepción, mostrando su placa. «Policía Estatal, División de Delitos Graves», anunció con voz serena, pero con un inconfundible tono de mando. «Estamos aquí por Lena Washington. Esta comisaría ahora está bajo nuestra jurisdicción. Nadie entra ni sale sin mi autorización». La sargento de recepción la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. ¿De qué se trata esto?», tartamudeó.
El agente jefe la ignoró. Su mirada se fijó en Rick Mason, de pie junto a Lena en la zona de fichaje. «Usted debe ser el agente Mason», dijo. No era una pregunta. «Debe liberar a la señora Washington bajo nuestra custodia de inmediato. Luego, usted y su oficial al mando nos acompañarán a una sala de interrogatorios». Rick se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre la almohadilla de tinta para huellas dactilares. Una oleada de confusión, seguida de una fría punzada de alarma, lo invadió. La policía estatal cometió delitos graves por esto. No tenía sentido. «Oye, espera un momento», Rick bramó, intentando recuperar el equilibrio. «Este es mi arresto. Esta es mi jurisdicción. No puedes simplemente decir sí». El agente lo interrumpió, bajando la voz a un susurro gélido. «Sí podemos. Tu jurisdicción terminó en el momento en que abusaste de tu autoridad. Ahora, aléjate de la señora Washington». Dos de los otros agentes se movieron con suavidad para flanquear a Rick, su presencia y su amenaza tácita. No eran agresivos, pero su firme disposición era mucho más intimidante que cualquier pose manifiesta. El capitán de la comisaría, un hombre corpulento llamado Miller, que había oído el alboroto, salió de su oficina. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó. El agente principal se volvió hacia él. «Capitán Miller, soy el inspector Davis, de la Policía Estatal. Tenemos motivos para creer que uno de sus oficiales ha cometido varios delitos graves, incluyendo la violación de los derechos civiles de un ciudadano bajo pretexto de la ley. Los registros de seguridad de su estación, los expedientes y todas las grabaciones de vigilancia se consideran ahora prueba. Necesitamos que nos acompañe». El capitán palideció. «¿Violaciones de derechos civiles? ¿De qué habla?». Davis no le respondió. Le hizo un gesto a una de sus agentes, una mujer que se acercó a Lena con expresión amable. «Señorita Washington, soy la agente Klein. Estamos aquí para ayudarla. Vamos a sacarla de aquí». Tomó suavemente el brazo de Lena, alejándola del mostrador de fichaje y llevándola hacia la salida, protegiéndola de las miradas atónitas de la policía local. Mientras Lena salía, sus ojos se cruzaron con los de Rick por un breve instante. Ella no dijo nada. Su expresión era indescifrable. Pero él la vio. Vio la serena y devastadora indecisión en su mirada. En ese instante, el primer y aterrador indicio de la verdad empezó a asomar en él. No se trataba de una pelea en el supermercado. No había arrestado a una mujer cualquiera. Había arrestado a alguien con conexiones tan poderosas que podían desatar todo el peso de la policía estatal sobre la comisaría de su pequeño pueblo en cuestión de minutos. La confianza en sí mismo lo abandonó, reemplazada por un miedo profundo y desgarrador. El terreno en el que se había mantenido tan seguro, momentos antes, se había derrumbado en un abismo sin fondo. La sala de interrogatorios de la comisaría de Northwood era un lugar que Rick Mason conocía bien. Lo había usado docenas de veces para intimidar a sospechosos, para sonsacar confesiones a delincuentes de poca monta. Era su territorio. Pero ahora, sentado bajo la intensa luz de los fluorescentes, con el inspector Davis y otro detective de la policía estatal, silencioso e imponente, al otro lado de la mesa, la habitación parecía una jaula. Su jaula. Ni siquiera se habían molestado en transportarlo. Simplemente se habían apropiado de su propia comisaría. Una humillación profunda y calculada. Intentó aferrarse a su bravuconería. «Miren, no sé quiénes se creen que son ni a quién llamó esa mujer», empezó, con un tono de indignación que ya no sentía. «Pero soy un buen policía, no tengo antecedentes, es un simple malentendido». El inspector Davis no respondió. Simplemente abrió una computadora portátil que había dejado sobre la mesa de acero. La giró para mirar a Rick. «La despensa del artesano tiene un excelente sistema de seguridad», dijo con voz monótona y desapasionada. 16 cámaras de alta definición. Nos hemos tomado la libertad de descargar las grabaciones de todas.
Presionó una tecla y la pantalla se iluminó con una vista nítida y multiángulo de la caja. Rick observó, con el corazón en un puño, mientras todo el incidente se desarrollaba con una claridad silenciosa y condenatoria. Vio a su esposa Brenda marchar al frente de la fila. Vio la amable petición de Lena. Vio la respuesta agresiva y creciente de Brenda. Luego vio el empujón. No había ninguna ambigüedad. Fue una agresión clara, no provocada y violenta. El video continuó. Mostraba a Lena en el suelo agarrándose el estómago. Mostraba las teatrales falsas afirmaciones de Brenda de haber sido atacada. Luego la grabación mostraba la llegada de Rick. Lo mostraba ignorando por completo a Lena. Lo mostraba abrazando a su esposa. Lo mostraba amenazando al gerente de la tienda. Lo mostraba negándose siquiera a considerar la versión de Lena, ni su solicitud de revisar las mismas imágenes que estaba viendo. Finalmente, lo mostraba levantando a una mujer embarazada agredida y esposándola. Davis detuvo el video. ¿Un simple malentendido, agente Mason?, preguntó. La pregunta quedó suspendida en el silencio de la habitación. Lo que veo aquí es una conspiración entre usted y su esposa. Ella comete un asalto y lesiones, y usted llega para encubrirlo arrestando a la víctima. Falsificó un informe verbal al sargento de guardia, y no me cabe duda de que el informe escrito que planeaba habría sido una obra de ficción. Abusó de su autoridad. Violaste tu juramento, y privaste a una ciudadana embarazada de sus derechos civiles bajo el pretexto de la ley. Esto último es un delito federal que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. El rostro de Rick estaba pálido. La bravuconería, la ira, la autocomplacencia. Todo se disolvió, dejando atrás el miedo puro y directo de un hombre que ha sido atrapado. Yo, mi esposa, dijo ella, tartamudeó, buscando en su mente una defensa inexistente. Hablemos de tu esposa, dijo Davy, inclinándose hacia adelante. Deslizó un expediente delgado por la mesa. Mientras disfrutabas de tu poder, mi equipo estaba haciendo el trabajo que debías haber hecho. Hicimos una verificación preliminar de tus antecedentes. Parece que tienes antecedentes, ¿verdad, Rick? 3 denuncias por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas por tu capitán. Un patrón de controles de tráfico que se centran desproporcionadamente en minorías. No eres un buen policía, Mason. Eres un matón con placa. Y tu esposa es cómplice. Davis se puso de pie. Tu escudo no te protegerá esta vez. Su capitán no puede enterrar este informe. Su sindicato no puede hacer que esto desaparezca. Ha cometido un delito contra un ciudadano. El hecho de que lo haya hecho con ese uniforme lo convierte en un delito contra todo el Estado. Caminó hacia la puerta. Mi consejo es que consiga un abogado. Uno muy, muy bueno. Lo va a necesitar. La puerta se cerró con un clic, dejando a Rick Mason solo en el silencio sofocante de la habitación. El video condenatorio se congeló en la pantalla, una imagen perfecta de su propia caída. La placa que había usado como arma se había convertido en el ancla que lo arrastraba al fondo del mar. Mientras el mundo de su marido se desmantelaba sistemáticamente al final del pasillo, Brenda Mason se encontraba en una sala de interrogatorios aparte, intentando desempeñar el papel de su vida. La habían llevado a la comisaría con el pretexto de prestar su declaración oficial, una cortesía que el inspector Davis le había otorgado con una intención fría y calculada. Quería que su historia constara en acta, con sus propias palabras, antes de confrontarla con la verdad. Se sentó frente a la agente Klene, la investigadora aguda y sensata que había acompañado a Lena fuera de la comisaría. Brenda había logrado conjurar unas lágrimas muy convincentes, secándose los ojos con un pañuelo mientras contaba su historia inventada. Fue tan aterrador, sollozó, con la voz temblorosa por la fragilidad que demostró. Estaba intentando pagar la compra, y esta mujer apareció de repente. Tenía una mirada de locura, salvaje. Empezó a gritarme, a insultarme. Nunca había estado tan asustada en mi vida. De verdad pensé que me iba a matar cuando se abalanzó sobre mí. Simplemente levanté las manos para protegerme.
Debió de tropezar y caerse. Todo sucedió tan rápido. La agente Kleene escuchó pacientemente, con una expresión de neutralidad profesional. Dejó que Brenda tejiera toda su red de mentiras, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un bloc. Le dio suficiente cuerda, sabiendo que con ella se ahorcaría. Cuando el dramático y autocompasivo monólogo de Brenda finalmente terminó, la agente Kleene dejó la pluma. «Menuda historia, señora Mason», dijo con voz tranquila y serena. «Un relato muy detallado». «Es la verdad», insistió Brenda demasiado rápido. «Cada palabra». «Ya veo», dijo Kleene. «El problema es que su historia no concuerda con las pruebas». Las lágrimas de Brenda se detuvieron al instante. Entrecerró los ojos. «¿Qué pruebas?» «Es mi palabra contra la suya, y mi esposo es policía». Dijo esto último como si fuera una carta de triunfo, una frase mágica que hacía que su palabra fuera más valiosa. «No es solo su palabra, señora Mason». Kleene la corrigió con suavidad. «Es la palabra de la media docena de compradores que estaban en la fila, ninguno de los cuales vio ni oyó a esta mujer amenazarlos. Y luego, por supuesto, está el video». «¿El video?», preguntó Brenda con un destello de pánico en los ojos. «¿Qué video?». La agente Kleene giró su portátil igual que su compañero con Rick. Presionó play. La grabación en alta definición llenó la pantalla. Brenda observó. Su rostro pasando de pálido a un rojo intenso y enrojecido. Se vio a sí misma colarse. Oyó sus propias palabras racistas y burlonas grabadas con una claridad cristalina. «Déjame explicarte algo. La gente como tú aprende a respetar a sus superiores». Entonces se vio a sí misma dando el brutal empujón a dos manos. Vio caer a Lena. Vio su propio rostro triunfante y burlón al mirar a la mujer embarazada en el suelo. Y entonces oyó su propia voz, estridente y falsa, gritando: «¡Me atacó!». El video terminó. La sala quedó en silencio. La persona en la pantalla era un matón feo, violento y racista. La actuación había terminado. La realidad era innegable. «Eso no es real», Brenda tartamudeó. Su mente se negaba a aceptar la prueba irrefutable de su propia culpabilidad. «Ha sido editado. Es una falsificación profunda». «Me tendió una trampa». La agente Kleene suspiró, con un sonido de paciencia agotada. Cerró la laptop. «Señora Mason, el video ya ha sido autenticado por nuestro equipo forense. Tenemos declaraciones juradas de 5 testigos independientes y una grabación de su llamada telefónica con su esposo mientras se alejaba del lugar de los hechos, en la que ambos conspiran para inventar los cargos contra la señora Washington». Ese fue el golpe final, la llamada. Brenda miró fijamente a la agente, con la boca abierta y cerrada como un pez. No salía ningún sonido. Todas las vías de escape estaban cerradas. Todas las mentiras habían sido expuestas. Estaba atrapada en una jaula que ella misma había creado. Y las paredes estaban hechas de video de alta definición y audio digital. La máscara de la justa y afligida matrona suburbana finalmente se hizo añicos. Solo quedaba la aterrorizada y patética criatura que yacía debajo. Su cuerpo empezó a temblar sin control. «Quiero a mi esposo», susurró, con una súplica desesperada. «Su esposo está en la habitación de al lado, señora Mason», dijo la agente Kleene, suavizándose un poco la voz. Un toque de compasión por el patético colapso que estaba presenciando. «Le está explicando a mi compañero por qué cree que arrestar a una víctima de agresión embarazada es un procedimiento policial adecuado. Y pronto ambos tendrán la oportunidad de explicárselo a un juez federal». La reina de los suburbios había sido destronada. Su reinado de tiranía mezquina, impuesto con burlas y la placa de su esposo, había terminado. Su colapso fue absoluto. Mientras Rick y Brenda Mason se enfrentaban a los fantasmas digitales de sus crímenes, una maquinaria mucho más grande y poderosa se ponía en marcha. Ya no se trataba de una simple investigación estatal sobre mala conducta policial.
En el momento en que el gobernador Washington tomó la decisión, la situación se convirtió en un ataque legal multifacético, diseñado no solo para castigar, sino para desmantelar por completo las vidas de quienes habían dañado a su hija. En la capital del estado, un equipo de la Fiscalía Federal, actuando a petición directa del gobernador, expresada como un asunto urgente de integridad pública, ya estaba redactando los escritos de acusación federales. El caso era el sueño de cualquier fiscal, un ejemplo clásico de violaciones de derechos civiles con lo que llamaban pruebas perfectas. Los cargos eran severos y estratégicamente escogidos. Para Brenda Mason, un cargo por cometer un delito de odio con lesiones corporales. El fiscal argumentó que su lenguaje racista, captado en audio, establecía claramente el motivo de la agresión contra Lena, miembro de una clase protegida. Este cargo por sí solo conllevaba una importante pena de prisión obligatoria. Para Rick Mason, un cargo de privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley. Este fue el punto de inflexión. Era un cargo específicamente diseñado para funcionarios que abusan de la autoridad que les otorga el Estado. Su decisión de arrestar a Lena, la víctima evidente, para proteger a su esposa, la agresora evidente, fue una violación de los principios básicos. Se le añadieron cargos de falsificación de un informe policial basado en sus declaraciones en el lugar de los hechos y el inminente documento Perger que pretendía presentar, y conspiración para obstruir la justicia. Los cargos penales estaban diseñados para privarlos de su libertad. La demanda civil estaba diseñada para privarlos de todo lo demás. Julian Croft, el abogado al que el gobernador había llamado, era una leyenda en el mundo de los litigios de derechos civiles. No era solo un abogado, era un defensor de los derechos civiles, y su bufete contaba con los recursos de un pequeño estado-nación. Él y su equipo trabajaron toda la tarde en su elegante oficina del centro, un torbellino de furia legal concentrada y costosa. Prepararon una denuncia que fue una obra maestra de devastación legal. La demanda se presentó en nombre de Lena Washington contra Brenda Mason, Rick Mason, el Departamento de Policía de Northwood y la propia ciudad de Northwood. Las denuncias eran extensas. Contra Brenda, agresión, lesiones y angustia emocional intencional. Contra Rick, acusación maliciosa, privación ilegal de la libertad y abuso de poder. Contra ambos, conspiración para violar los derechos civiles de Lena. Contra el Departamento de Policía y la ciudad. Contratación y retención negligentes, citando las quejas previas ocultas de Rick. Falta de capacitación y responsabilidad indirecta por las acciones de su agente. Este fue el mayor recorte a la institución que había permitido el éxito de un hombre como Rick Mason. La demanda exigía una indemnización exorbitante. Demandaban el pago de los gastos médicos de Lena por el chequeo inmediato y el seguimiento continuo de su embarazo de alto riesgo debido al trauma. Demandaban por angustia emocional. Demandaron por el costo de un nuevo sistema de seguridad más avanzado para su casa, argumentando que ya no se sentía segura. Pero la cifra más alta se guardó para el final. Daños punitivos. Este era el castigo. Una cifra tan alta que debía conmocionar a todos los departamentos de policía del estado. Exigían $1 millones. Al final de la tarde, mientras Rick y Brenda eran procesados formalmente y acusados, los abogados del bufete ya estaban presentando mociones en el Tribunal Civil. Basándose en la solidez de las pruebas en video, un juez accedió de inmediato a su solicitud de congelar todos los bienes de los Mason. Sus cuentas bancarias, sus carteras de inversión, sus fondos de jubilación e incluso el título de propiedad de su vivienda fueron bloqueados de un plumazo. El martillo de la justicia se había forjado en el fuego del amor paternal y la ira de un gobernador. Era una bestia de dos cabezas, el derecho penal y el civil, perfectamente sincronizada para asestar un golpe contundente. Los Mason creyeron haber obtenido una pequeña victoria en un pasillo de supermercado. No tenían ni idea de que le habían declarado la guerra a un sistema que no podían comprender. Un sistema que ahora estaba a punto de borrarlos del mundo, que tanto se habían esforzado por dominar. Su cómoda vida suburbana, su hogar,
sus ahorros, su futuro. Todo estaba a punto de convertirse en polvo. La noticia se dio a conocer justo antes del noticiero de las 5. Una fuente anónima de la oficina del gobernador, que actuaba con la autorización implícita del gobernador, filtró los primeros detalles a un respetado periodista de investigación. El titular fue explosivo. La hija embarazada del gobernador fue agredida. Un policía local fue arrestado en el encubrimiento. Se abrieron las compuertas. Al atardecer, el tranquilo pueblo suburbano de Northwood se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. Camionetas de noticias con imponentes antenas satelitales recorrían las calles, con sus logotipos representando a todas las principales cadenas locales y nacionales. Los reporteros invadieron la despensa artesanal, entrevistando a los compradores que habían presenciado el evento. Rodearon la comisaría de Northwood, con las cámaras enfocadas en las puertas principales, como si fueran un pelotón de fusilamiento. El jefe de policía de Northwood, un hombre llamado Miller, quien había sido el protector y facilitador de Rick Mason durante años, fue tomado por sorpresa. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas del alcalde, el ayuntamiento y, lo más aterrador, de la Fiscalía General del Estado. Acorralado y presa del pánico, se vio obligado a dar una conferencia de prensa frente a su propia estación. Se encontraba en un podio, parpadeando bajo la intensa luz de la televisión, con la frente empapada de sudor. Leyó una declaración preparada con voz temblorosa. Las presuntas acciones del agente Rick Mason son una vergüenza para este departamento y para la placa que todos juramos defender, balbuceó. Con efecto inmediato, Rick Mason ha sido despedido del Departamento de Policía de Northwood. Estamos cooperando plenamente con la Policía Estatal y la Fiscalía de los Estados Unidos en su investigación. Estaba entregando a Rick a los lobos para salvarse, pero todos sabían que era demasiado tarde. Su departamento ahora era tóxico, un símbolo de corrupción que sería objeto de escrutinio durante meses. Mientras el jefe sacrificaba públicamente a su exsargento, 2 patrullas sin distintivos se detuvieron frente a la casa de los Mason, en una urbanización de clase media. Brenda había sido puesta en libertad a la espera de su arresto formal y se había refugiado en su fortaleza, llamando frenéticamente al teléfono de su marido, que saltó directamente al buzón de voz. Estaba mirando a través de las persianas el creciente número de furgonetas de noticias estacionadas al final de su calle cuando sonó el timbre. Eran el agente Klein y otro detective. Brenda Mason, dijo Klein, con voz formal y sin la menor compasión. Está arrestada por la agresión a Lena Washington y por cometer un delito de odio federal. El rostro de Brenda se arrugó. No, por favor, suplicó. Aquí no. Delante de mis vecinos no. Su súplica fue ignorada. La esposaron y la sacaron por la puerta principal, tal como siempre había soñado con ver cómo se llevaban a otros. Sus vecinos, atraídos por la conmoción, la observaban en un silencio atónito. Allí estaba la señora Mason, la autoproclamada reina de la vigilancia vecinal, la mujer que se quejaba de los jardines descuidados y los juguetes de los niños abandonados en las entradas que se llevaban esposados. La humillación fue absoluta. El estatus social que había guardado con tanto celo, la respetabilidad que había ejercido como arma, quedó incinerado bajo los flashes de las cámaras de los medios, que captaron su andar como delincuente. Rick, tras ser despedido, ya no era policía. Era solo otro recluso procesado en la cárcel del condado, despojado de su uniforme y de su poder. Su futuro, un vacío aterrador. Brenda se dirigía a unirse a él en el sistema que una vez controlaron. Su caída en desgracia no fue un simple desliz silencioso. Fue una implosión pública y espectacular. Todo el estado observaba cómo la cómoda y respetable vida de los masones se derrumbaba hasta sus cimientos, exponiendo la horrible podredumbre del odio y la corrupción que había estado supurando bajo la superficie desde siempre. Su poder era una ilusión, y el mundo real, en toda su brutal e implacable realidad, finalmente los había alcanzado.
El juicio de Brenda Mason fue menos un proceso legal y más la autopsia pública de un acto de odio. La atención mediática era implacable y el Tribunal Federal estaba abarrotado todos los días. Esto ya no era solo una noticia local. Se había convertido en un símbolo nacional del conflicto entre el derecho y la decencia, el prejuicio y la justicia. Lena Washington, sin haberlo elegido, se había convertido a su pesar en un icono de la dignidad silenciosa ante la brutal agresión. La Fiscalía, liderada por un fiscal federal adjunto agudo y metódico, construyó un caso que era menos un muro de pruebas y más una montaña. Fue un proceso hermético, abrumador y brutal en su simplicidad. No necesitaron argumentos elaborados. Contaron con la verdad capturada en alta definición. Su primer y más contundente testigo fue el video. Cuando las imágenes de la despensa del artesano se proyectaron en las pantallas gigantes de la sala, se hizo un silencio sepulcral. El jurado observó sus rostros sombríos, mientras la cara burlona de Brenda llenaba la pantalla. Oyeron sus insultos racistas. Vieron el violento empujón sin provocación. Vieron a Lena, embarazada, desplomada en el suelo. La grabación era irrefutable. Un registro digital perfecto de un crimen motivado por pura malicia. Brenda, sentada a la mesa de la defensa, se negó a mirar, con la mirada fija en sus manos, pálida. A continuación, la fiscalía llamó a los testigos del supermercado. El anciano a quien Brenda había empujado su carrito, el joven cajero, que en ese momento se sintió demasiado intimidado para hablar, pero que ahora habló con voz clara y firme sobre el comportamiento agresivo de Brenda. Media docena de compradores testificaron lo mismo. Lena se había mostrado tranquila y educada, mientras que Brenda había sido la única agresora. Rick Mason, a quien se le ofreció una sentencia ligeramente reducida a cambio de declarar contra su esposa, subió al estrado. Parecía un hombre destrozado. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por la vergüenza ojerosa de quien lo ha perdido todo. Admitió bajo juramento que nunca tuvo intención de realizar una investigación seria. Confesó que él y Brenda habían conspirado por teléfono para inventar una tapadera y falsificar los cargos contra Lena. Su testimonio selló el destino de su esposa, un acto de supervivencia que también fue el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Finalmente, Lena Washington subió al estrado. Se movió con una gracia pausada y pausada, con su embarazo aún más pronunciado. Era la viva imagen de la vitalidad y la fuerza. Vestida con un sencillo y conservador vestido azul marino, relató los acontecimientos de ese día con la misma calma inquebrantable que había mostrado en el supermercado. Su voz nunca tembló. Presentó los hechos sin adornos ni emociones manifiestas. El abogado defensor, un defensor público cansado que sabía que estaba defendiendo lo indefendible, intentó socavar su compostura. «Señora Washington», dijo durante el contrainterrogatorio, «mi clienta estaba teniendo un mal día. Usted admite que la confrontó. ¿No es posible que haya sido más agresiva de lo que recuerda?» Lena no miró al abogado, sino directamente al jurado. «Le pedí a una mujer que respetara la línea», dijo con voz clara y resonante. «No levanté la voz, no la amenacé. Simplemente pedí la misma decencia básica que todos en esa tienda mostraban. El mal día que siguió fue obra suya. La agresión provino de una sola persona. Su testimonio fue devastador por su poder silencioso. No era una víctima que buscaba compasión. Era una ciudadana que exigía responsabilidades. Ella era el centro moral de la sala, y su dignidad solo sirvió para resaltar la absoluta falta de ella en la mujer que la había atacado. La defensa no presentó testigos. No podían. ¿Qué podía decir nadie? Brenda no subió al estrado. Someterla a un contrainterrogatorio habría sido una catástrofe. Tras solo 2 días de testimonio, la fiscalía concluyó su alegato. El jurado salió a deliberar. Regresaron en 45 minutos. Todo el juicio había sido una formalidad. Un ritual público para confirmar lo que todos ya sabían desde el momento en que vieron el video.
El veredicto nunca estuvo en duda. El aire en la sala estaba cargado de anticipación mientras el jurado regresaba a la tribuna. El presidente, un hombre de rostro severo de unos 60 años, sostenía una sola hoja de papel en la mano. Se negó a mirar la mesa de la defensa. Fue un pequeño detalle revelador que anunció el final. Brenda Mason permanecía sentada erguida como un palo, con las manos apretadas sobre el regazo y el rostro pálido, una máscara de terror. El secretario del tribunal tomó el veredicto. En el caso de Estados Unidos contra Brenda Mason, comenzó con una voz monótona, formal y sin emociones, por el cargo de delito de odio con lesiones corporales. ¿Qué opinan ustedes, el jurado? El presidente se puso de pie. Carraspeó y miró directamente a Brenda, con una mirada fría y manifiesta de desprecio. Declaramos culpable al acusado. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Brenda. Era el sonido de una vida desgarradora. Continuó el secretario con voz implacable. Por el cargo de conspiración para obstruir la justicia, ¿cómo se declara? Culpable, repitió el capataz. La palabra, un martillazo en la sala silenciosa. Por el cargo de perjurio. Culpable. La letanía de condenas continuó. Cada veredicto de culpabilidad desmontaba otra capa de la autopercepción engañosa de Brenda. No era una ama de casa respetable. No era un pilar de la comunidad. Era una delincuente federal convicta. Empezó a llorar a mares. Sus hombros temblaban. Su fachada cuidadosamente construida se disolvía en un charco de patética autocompasión. Después de que el jurado despidiera con agradecimientos, la jueza, una formidable mujer llamada Eleanor Vance, conocida por su agudo intelecto y sentencias aún más severas, centró su atención en Brenda. Se quitó las gafas y bajó la vista del estrado, con una mirada penetrante y severa. Señora Mason, comenzó la jueza Vance, con una voz que resonaba con una ira fría y justa que atrajo la atención de todos los presentes. Durante los últimos 3 días, este tribunal ha sido objeto de la historia de sus odiosas y, francamente, patéticas acciones. Viste a una mujer en un supermercado, una mujer que no te había hecho ningún mal, y decidiste que estaba por debajo de ti. Decidiste que el color de su piel y el bebé que llevaba en el vientre la hacían indigna de la más básica cortesía humana. El juez hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero tú no te detuviste ahí. Cuando tu aparente superioridad fue desafiada con una petición cortés, respondiste no con palabras, sino con violencia. Empujaste brutalmente a una mujer embarazada al suelo. Un acto de tan profunda cobardía y malicia que conmociona la conciencia. Y ni siquiera eso te bastó. Luego conspiraste con tu esposo, un oficial de la ley jurado, para incriminar a tu víctima y convertir el propio sistema de justicia en un arma para tu venganza racista personal. Brenda sollozó más fuerte, pero el juez permaneció impasible. Eres un veneno, señora Mason. Un veneno de odio, derecho e intolerancia que esta sociedad debe luchar constantemente por erradicar. No eres una víctima. Eres una abusadora que finalmente se metió con alguien que formaba parte de un sistema más poderoso que la placa de tu esposo. Por sus crímenes contra Lena Washington y contra la decencia misma de la comunidad de la que decía pertenecer, lo condeno a 4 años de prisión federal. Una exclamación de asombro recorrió la sala. 4 años. Fue una sentencia mucho más severa de lo que nadie esperaba. La jueza no solo castigaba una agresión, estaba haciendo una declaración sobre el odio mismo. En cuanto a su esposo, Rick Mason, el juez continuó. Por su participación en esta conspiración y su despreciable abuso de la confianza pública, ha aceptado una condena de 2 años. La sentencia civil contra ambos se mantendrá. Perderán su casa, sus ahorros y su prestigio. Lo han perdido todo. ¡Llévensela!, ordenó el juez. 2 alguaciles estadounidenses se acercaron, ayudando a Brenda, que ahora lloraba y estaba destrozada, a ponerse de pie. Mientras la sacaban de la sala del tribunal, comenzando su nueva vida como reclusa federal, Lena Washington se puso de pie.
Había presenciado la sentencia sin rastro de triunfo en su rostro. Su expresión era de solemne gravedad. No había deseado venganza. Había deseado justicia. Y justicia, severa e implacable, se había impartido. Se giró, tomó del brazo a su padre, que la esperaba, y salió de la sala, dejando atrás los restos destrozados de la vida de Brenda Mason. Un año después, el sol de la tarde proyectaba largas y cálidas sombras sobre el exuberante césped verde. El aroma a rosas y madreselva flotaba en el aire, un dulce perfume de paz. En el jardín de su casa en Magnolia Crest, Lena Konynkaid, quien se había casado con su prometido de toda la vida, un discreto arquitecto llamado David, en una hermosa ceremonia otoñal, empujaba un columpio para bebés que se mecía suavemente. Dentro, su hijo Marcus, llamado así por su abuelo, gorgoteaba alegremente, sus manos regordetas buscando la luz del sol que se filtraba entre las hojas del antiguo roble. Era un bebé perfecto, sano y feliz. Su risa, el sonido más dulce del mundo. La vida de Lena había encontrado una nueva y más profunda serenidad. El horrible incidente en el supermercado, el juicio, el frenesí mediático. Todo parecía una pesadilla, una historia de otra vida. El miedo y el trauma se habían desvanecido, reemplazados por el amor abrumador y desbordante que sentía por su hijo. La comunidad también había cambiado. La historia de los masones había sido una impactante llamada de atención. La gente era más amable, más atenta. La ciudad había resuelto la demanda civil por una suma exorbitante, que Lena había donado íntegramente a una fundación que brindaba asistencia legal a víctimas de abusos de derechos civiles. El Departamento de Policía de Northwood había sido sometido a un decreto federal de consentimiento, completamente reformado de arriba abajo. Su terrible experiencia, a su manera dolorosa, había propiciado una sanación necesaria. El sedán negro del gobernador Washington entró silenciosamente en la entrada. Salió con el rostro más suave y menos preocupado que hacía un año. El título de gobernador ahora era secundario. Su título más importante era abuelo. Salió al césped, con los ojos iluminados al ver a su nieto. «¿Cómo está mi pequeño favorito?», exclamó con voz profunda y llena de amor mientras levantaba al bebé del columpio y lo sostenía en alto, provocando un grito de alegría. Se sentó en la silla junto a Lena, balanceando al bebé sobre su regazo. «Cada vez que lo veo, está más grande», dijo con la voz llena de asombro. Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, viendo al bebé jugar con la corbata de su abuelo. «Recibí una carta de la Junta de Libertad Condicional», dijo el gobernador en voz baja, con un tono ligeramente cambiante. Lena se quedó quieta, y su sonrisa se desvaneció un poco. «Oh, a Rick Mason le denegaron su primera solicitud de libertad condicional. Cumplirá sus 2 años completos», informó. «Brenda, no le va bien. Ha tenido problemas disciplinarios en el Centro Penitenciario Federal. Dicen que está amargada, enojada. No ha aprendido nada». Lena miró a su hijo, su rostro inocente y alegre. «No me alegra oír eso», dijo en voz baja. «Simplemente me siento triste. Es triste que alguien pueda estar tan atrapado en su propio odio. Lo perdió todo, su libertad, su marido, su hogar, porque no soportaba la idea de hacer fila detrás de alguien que se parecía a mí». «¡Qué desperdicio!». «Fue un desperdicio», asintió su padre, posando la mano en su hombro. «Pero lo que hiciste, Lena, la forma en que lo manejaste con tanta gracia y fuerza, no fue un desperdicio. Te enfrentaste a un abusador, y al hacerlo, expusiste una enfermedad. Obligaste a un ajuste de cuentas. Hiciste de este pequeño rincón del mundo un lugar mejor y más justo para que tu hijo creciera». La miró con los ojos brillantes de orgullo paternal. «Eres la persona más fuerte que conozco». Lena apoyó la cabeza en el hombro de su padre, con la mirada fija en su hijo, que ahora balbuceaba alegremente en brazos de su abuelo. La fea cicatriz de aquel día finalmente se había desvanecido, no en la nada, sino en una fuerza silenciosa.
Era un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la capacidad de apartar a alguien, sino en la resiliencia para mantenerse firme con dignidad. Es la firme convicción de que una sola voz tranquila que diga la verdad puede ser más poderosa que el grito más fuerte y odioso. Se había enfrentado al veneno del prejuicio y se había negado a dejar que la corrompiera. En cambio, había usado su propia fealdad para exponerlo a la luz, creando un mundo más seguro, no solo para ella, sino para el hermoso niño que era su futuro. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas? ¿Fueron 4 años para Brenda un castigo justo por sus acciones? ¿Y qué dice esta historia sobre la valentía silenciosa y cotidiana que se necesita para enfrentarse a la intolerancia? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia de justicia y resiliencia te conmovió, por favor muestra tu apoyo haciendo clic en ese botón de me gusta y suscribirse a la